Bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros la doctora Julia Borbolla de Antenas por los Niños. Cuéntanos este proyecto que la verdad está ayudando a muchos niños en diferentes maneras y a veces hasta impensables. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación. ¿Cómo nace? Bueno, Antenas es un proyecto hecho para dar apoyo psicológico a los niños en situación vulnerable. Este apoyo se da a través de un títere interactivo. Es un títere que habla en tiempo real con los niños y es... los personajes de Proyecto Antenas son personajes que no tienen relación con los seres humanos. Me refiero a que ellos vienen de Antenópolis, no saben lo que es un papá ni una mamá, no saben lo que es la escuela, no tienen sexo, no tienen edad, tienen formas geométricas, son cilíndricos o esféricos, en fin, son personajes como ficticios, pero que están animados para poder platicar con un niño en tiempo real y sobre todo para cuestionar al niño. ¿A qué se refiere esto? Yo lo creo para mi propio consultorio. Yo soy psicóloga clínica y me especializo en niños y adolescentes, y pienso que los títeres que usamos los psicólogos para establecer un diálogo con el niño y que el niño se abra, resultan ya obsoletos. Y los niños son totalmente cibernéticos, y entonces se me ocurre que los títeres pueden ser de esta misma forma. Entonces creo un espacio en donde está la cámara, hay una mesita, una sillita, el niño entra, llama al personaje y el personaje aparece y te saluda y te dice: hola, ¿cómo estás? Qué bonita está tu blusa, ¿no? A través de una pantalla de computadora. Nosotros lo manejamos a través del teclado de una computadora en un cuarto de controles. Es la misma psicóloga experta la que se hace cargo del caso, es quien maneja la herramienta como un medio más. O sea, Proyecto Antenas es una herramienta psicológica para atención hospitalaria, para atender a un niño que está en una situación vulnerable, víctima de maltrato. ¿Por qué? Pues porque yo inicio esto en mi consultorio para valerme de información, y sin querer los niños empiezan a hablar de abuso sexual, de maltrato físico. Sí, o sea, yo quería, el niño se hacía pipí en la cama, ¿no? Y entonces, bueno, pues entra, la primera vez que entró una niña de 5 años, se le pregunta: hola, ¿y tú con quién vives? Pues con mi papá, mi mamá, mi hermanita y con la sirvienta, dice el niño. Entonces el personaje, como no conoce nada en la tierra, pregunta, por ejemplo, ¿qué es una mamá? ¿Me convendrá tener mamá? Y el niño contesta en función de su propia vida, ¿no? Y el personaje le preguntó: ¿qué es eso de sirvienta? Pues sirvienta es una señora que limpia y cuando se van tus papás te pega. Ese fue el estreno de la herramienta, el primer día que la usé. Yo obviamente no esperaba oír un evento de abuso de una niña que venía por otros motivos, porque andaba mal en la escuela o porque tenía miedo en la noche. Entonces, obviamente empezamos a darnos cuenta que la herramienta es mucho más poderosa de lo que nosotros creíamos, y que el niño se siente muy en confianza y le cuenta cosas que a nosotros nos tarda 4 o 5 sesiones en contar. Y en este tipo de casos, por ejemplo, los papás, ¿qué tan dispuestos están a escuchar esta verdad? Sobre todo porque no era el fin último, sino salió dentro de la plática. Los papás empiezan a agradecer la herramienta, ¿no? Esta mamá, la primera, dijo: yo no hubiera podido darme cuenta de esto si no es así. Entonces los papás, lejos de tenerle miedo a la herramienta, la agradecen. Claro, a raíz de que empieza a salir información que a lo mejor los afecta a ellos, pueden tener cierta resistencia, ¿no? Pero además la información, por ejemplo, información de abuso, ¿qué nos pasaba? Como consultorio privado, nosotros no podíamos proceder legalmente, pero tampoco podíamos quedarnos callados, porque era tanto como ser cómplice del abusador, ¿no? Y yo digo, lo ideal sería que esta herramienta estuviera en un ministerio público. ¿Cómo es que llega el proyecto a Ashoka? Una amiga me habla de Ashoka como una institución que apoya gente que hace algo por la sociedad, y pues yo meto mi solicitud y Ashoka me acepta como fellow una vez que pasas un panel y esto, y entonces esta institución maravillosa que me ha apoyado muchísimo te apoya económicamente para que tu proyecto se lleve a cabo, pero además te apoya con asesoría, te une a otras instituciones que trabajan parecido, o sea, te empodera tu proyecto para que lo puedas seguir haciendo. En este caso concreto, ¿de dónde a dónde los ha ayudado? Pues desde ya más de 4 años, desde organizarnos internamente
ser una AC y tener todos los estatutos, y organizarnos legalmente, hasta contactarnos con otros fellows que también tienen que ver con temas legales o con temas psicológicos, asesorarnos, ayudarnos, por ejemplo, con medios electrónicos. Hemos tenido entrevistas en el New York Times, ¿no? Sí, o sea, ellos nos han dado exposición para que conozcan nuestro proyecto y obviamente con donadores. Todas las convocatorias en donde se ofrece dinero para estos proyectos, Ashoka te contacta. ¿Cuál era la meta de crecimiento en el caso de Antenas y esta curva de aprendizaje y de desarrollo que de alguna manera establece Ashoka para decir, este es un proyecto que va a crecer mucho más allá o que ya cumplió incluso el objetivo? Sí, bueno, al principio Ashoka lo que hace es exactamente decirte, eres un emprendedor social y tú tienes mucho más potencial, y al crear una institución como esta que es mundial, cree en tu proyecto, tú automáticamente dices, voy para arriba, ¿no? Claro. La meta las hemos superado. O sea, la meta era poder llevar esta herramienta a más niños en instituciones hospitalarias y en albergues. Pero nos dimos cuenta que podíamos tener incidencia en políticas públicas. Entonces, en esto también hemos tenido apoyo de Ashoka. Se logró una modificación al Código de Procedimientos Penales, de tal manera que ya la herramienta de Proyecto Antenas es una prueba válida pericial. Hablemos ya de lleno en este tema. En el momento en que las autoridades empiezan a utilizar esta herramienta, obviamente se acercan a niños, por decir algún caso, abusados. ¿Cómo es este proceso? El niño llega y, obviamente, un niño que va a prestar una declaración ministerial viene muy amedrentado o muy aleccionado. Y el Ministerio Público, pues es un abogado. No sabe de psicología evolutiva, no sabe el pensamiento infantil, y entonces había muchos obstáculos ahí. Por ejemplo, el niño decía, querían precisar tiempo, ¿no? ¿Cuándo fue esto? Y un niño de 5 años, pues no tiene noción temporal para decirte fue en febrero o fue en marzo. Fecha y hora, pues no. El personaje lo puede hablar con el niño con el idioma y tomando en cuenta el pensamiento infantil. Entonces el niño llega y se le dice, oye, ¿quieres conocer a Bosti? ¿No? Bosti es el personaje, porque en cada lugar dejamos a un personaje diferente para responsabilizar a la institución del buen uso de ese personaje. Okay. Vas a entrar a platicar con Bosti porque quieres, ¿cómo estás? Entonces, el psicólogo que está a cargo, siempre supervisado por la fundación, empieza a dialogar, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Y con quién vives? ¿Y por qué viniste aquí? Y entonces, a través de este diálogo y de esta empatía, el personaje empieza a preguntar, ¿no? ¿Y cómo fue? Es que le pegaron a mi mamá, ¿no? Ay, ¿y quién le pegó? No le digas a nadie, Bosti, pero fue mi papá. Pero me dijeron que yo no dijera nada, ¿no? Ahí tiene, esto se está grabando y inclusive se graba el lugar, la cabina de control en donde está el personal sustantivo. ¿Qué es esto? El Ministerio Público, el policía de investigación, el psicólogo que protege al niño, o sea, el personal que debe de estar para que una declaración ministerial sea válida. Y estas personas no necesariamente están a la vista de este niño, para que justamente sienta esta secrecía de alguna manera. El niño lo único que ve es la pantalla con el personaje platicando con él. Los que están en el cuarto de controles están en silencio, claro. El único que maneja la herramienta es el que dialoga, pero por ejemplo el Ministerio Público puede mandar una nota y decir, precise lugar. Entonces, obviamente no le decimos al niño precisa lugar, ¿no? Pero es que esto pasaba antes. Sí. Entonces, obviamente dice, ok, ¿y esto pasó en tu casa o pasa en otras partes? ¿No? No, pasa en otras partes. ¿Cómo cuáles? Explícame, porque yo no sé. La ignorancia del personaje sobre la vida terrestre ha sido una herramienta maravillosa, ¿no? Y la protección que los niños le ofrecen al personaje. Acabamos de tener un caso muy doloroso de una chiquita que fue víctima de abuso por parte de su propio padre. No había hablado nada. Cuando el personaje, esto fue en la casa de la niña en el estado de Hidalgo, y le dijo, me convendrá tener papá, y la chiquita le dice, no te conviene tener papá, porque los papás te abusan. Entonces el personaje le pregunta, ¿qué es eso de abusar? No te digo porque me da vergüenza. Es que si tú no me explicas qué es abusar, entonces pueden abusarme. A mí, claro.
Y la niña, por proteger al personaje, le da una amplia explicación y le dice, eso te lo hace tu papá 7 veces. Y después te crece mucho la panza y tienes un niño, pero te llevan con un señor que te lo saca a la fuerza. ¿Y cuántos años tenía la niña? 14. La niña estaba diagnosticada con una edad mental de 5 años. Y es asombroso porque, claro, la niña no hablaba, no decía, se retorcía. Pero no es que la niña tuviera esta edad mental, la niña estaba regresionada. ¿Qué es esto? He sufrido tanto que no quiero ni pensar, ¿no? En el momento que entra con el personaje, entra como chiquita. Pero el personaje le dice, yo detecto que ahí hay un adulto, porque la directora de la casa estaba ahí como vigilando. Yo detecto que hay un adulto. Y a mí me dan miedo los adultos. A los personajes de Antenas, no, los adultos grandes no les gustamos mucho. Oye, ¿no te importaría que nos quedáramos solos y cerramos la puerta? Bueno, ¿no? En cuanto cerró la puerta, y esto está grabado, se puede ver, la niña cambia. El lenguaje corporal empieza a ser el de una niña de 14 años. Sube los pies a la mesa, se empieza a reír, empieza entonces a hablar, al grado que le dice, el personaje le dice, ¿y tú qué quieres que pase? Ya que me has contado esto, la niña dice, quiero que se haga justicia. Y Tusi, que es el personaje que vive en Pachuca, le dice, ¿cómo se va a notar que hubo justicia? Si meten a la cárcel a mi papá y a mi mamá. ¿Y a tu mamá por qué? Porque mi mamá lo sabía y nunca me protegió. O sea, una niña con una edad mental de 5 años no razona de esta manera. Bueno, ni siquiera maneja tantos conceptos abstractos, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta que la herramienta está siendo muy útil ahora que estamos pasando todo lo que es juicios orales. Y también está siendo útil porque los niños se les conservan sus derechos. Los niños son revictimizados cuando son interrogados mil y un veces, ¿no? Y lo que nuestra fundación busca proteger al niño, darle asistencia psicológica y proteger la psique de una criatura. Eso es la... ¿Cómo dotan de dientes a este instrumento para llevarlo de una confesión de alguna manera arbitraria a establecerlo ya como un caso, dictar sentencia, etcétera? El primer paso fue este cambio en el Código de Procedimientos Penales y después, con el apoyo del doctor Mancera, que en aquel entonces era el procurador, se establece hacer un protocolo oficial. Y entonces vamos al Instituto de Formación Profesional, donde estudian los jueces, donde se habilitan todos los ministerios públicos, y en conjunto la Fundación y el Instituto se elabora el protocolo para la implementación y se publica en el Diario Oficial. Entonces, a nivel Distrito Federal ya existe un protocolo de procedimientos, la cadena de custodia del video, qué preguntar, quién debe de estar, cómo debe hacerse, está ya reglamentado por ley. Esto ya suena un caso muy específico, pero apenas tenemos menos de un minuto. ¿En qué otros estados ustedes también pueden ayudar? Podemos ayudar en toda la República Mexicana y esa es nuestra tirada. ¿Cómo nos acercamos a ustedes? A través de nuestra página de internet www.antenasporlosninos.org. Otra vez, www.antenasporlosninos, la ñ no la manejamos, por eso son ninos.org. ¿Y vía telefónica hay alguna manera? Tenemos varios teléfonos, pero bueno, les doy el 5660-8763. Ojalá puedan entrar en contacto con la doctora Julia Borbolla. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes. No le cambien. Una comedia china que ocurre en otra época, pero con unos chistes buenísimos del siglo XXI. Don't worry. Be happy. ¡Hola! ¡Yeye! ¡Llegó mi mamá! Sí, no, mi amor, no. La Colonia, lunes a viernes, 18:30 horas. Todas las emociones. TVC, se siente.
Gracias por seguir con nosotros. Antenas por los Niños está ayudando en varios estados. Ya nos hablaba hace un momento acerca de cómo comunicarnos con ustedes, pero quisiera saber, ¿hay diferencia en los códigos penales, en las leyes en nuestro país? ¿Cómo hacen para llegar al máximo grado de ayuda, aún con estas diferencias? Bueno, en este momento solo hay un protocolo para el Distrito Federal. Como estamos en Pachuca, en la Casa de la Niña, muchos magistrados han dicho, quiero hacer uso de la herramienta a nivel informal, como una comparecencia. En vez de que el menor comparezca ante mí, yo quiero que la herramienta me ayude. Y hemos tenido 2 casos de éxito en cual los jueces se dan cuenta que sí sirve la herramienta. Y estamos en el proceso de que lo admitan. Una vez de que lo admitan, obviamente cada estado, de acuerdo a su código, tendría que hacer un protocolo. Pero sé que ya han solicitado varios estados este protocolo del DF para tomarlo como ejemplo y poderlo extender. En este momento, únicamente en el Distrito Federal es donde ya es oficial. ¿Y con los niños quemados, cómo los ayudan? Esto es a través de los hospitales. Estamos en el Hospital Pediátrico de Tacubaya, estamos en el Pediátrico de Iztapalapa y en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Inicialmente la fundación se forma para llevar ayuda psicológica a los niños hospitalizados. Y esta era la primera función de la fundación y sigue siendo, ¿no? Lo llevamos también a casas hogar, a la Casa de la Amistad, a centros comunitarios, donde hay niños en situación vulnerable, un niño en orfandad o un niño en pobreza o en enfermedad. Pero obviamente al llegar a Tacubaya nos empezamos a dar cuenta que hay un niño que trae la marca de la plancha en la espalda y cuando el personaje le pregunta a este niño, ¿qué te pasó?, la criatura no dice, me quemaron, dice, me porté mal. Esto es tremendo. Claro. Que un niño asuma que se merece este tipo de maltrato es la génesis de la delincuencia. ¿Cómo podemos erradicar o cómo ayudan ustedes a los niños justamente a cambiar ese concepto? Precisamente diciéndoles, eres valioso, eres único y irrepetible y nadie tiene derecho a maltratarte, ni a golpearte, ni a insultarte, ni a enseñar o tocar tus genitales, ni a forzarte a algo que apachurre tu corazón. ¿Y cómo los empoderan a tal grado de, con edades muy cortas, 5 o 6 años, justamente logren tratar de parar por lo menos el abuso? Tenemos un programa que sale a raíz de todo esto que se llama el Escudo de la Dignidad. Es un programa de prevención de abuso de todo tipo para niños a partir de los 3 años. Este programa ya lo implementamos en las estancias infantiles del gobierno federal, o sea que se encuentra en toda la República Mexicana, y lo capacitamos a los psicólogos en cualquier lado que lo quiera dar. Lo que nosotros queremos es transmitir este programa para que a su vez otra gente lo dé. Se capacita a psicólogos, a maestros para que lo den. Es un video con un manual y entonces se habla al niño de tú tienes un escudo de dignidad. Les decimos, tú imagínate a una niña, por ejemplo, le dices que tú tuvieras la única princesa Cenicienta de muñeca que hay en el mundo. Ya no hay más, todas se acabaron. Tú tienes la única muñeca de Cenicienta. ¿Qué harías con ella? La cuidaría mucho. Oye, ¿y la prestarías a cualquiera y dejarías que la llevara en la... No. Bueno, pues la única muñeca, María Rodríguez, que existe, eres tú. Fíjate qué valiosa eres. No hay nadie como tú. Y entonces no debemos de permitir que nadie te golpee, que nadie te insulte, que nadie te... Claro, porque tú tienes un escudo de dignidad. Y entonces esto es reforzar el mensaje a través de las educadoras, a través de las maestras, a través de reforzar este mensaje. Los personajes conocen el programa y lo fomentan. Y hacemos toda una dinámica, ¿no?, con los niños, de manera tal que los niños empiezan a introyectar este conocimiento. ¿Cómo sabemos que funciona? Porque los papás llegan a reclamar. Eso me encanta. Los papás en las estancias decían, oigan, ¿qué le dijeron al niño que se me puso muy gallito? ¿No? ¿Y cómo educan? ¿Cómo reeducan a los padres? Decir, si tú haces trastadas, tienes que dejar de hacerlas. ¿Y cómo los papás aceptan eso? Porque el amor de un padre dice, bueno, yo le pego porque es mi niño. Sí, pero no es tu propiedad. Y no tienes derecho, porque si tú le pegas, le estás diciendo, yo me merezco golpes, y entonces le va a pegar el marido. Tú dile a un papá que a su hija le va a pegar su marido. Eso no lo quiere. Yo sí le puedo pegar, pero su marido no, ¿no? Pero en los casos muy arraigados de usos y costumbres, ¿cómo logran modificar? En esos casos se ha modificado porque las responsables de las estancias levantan un acta circunstancial de hechos. Y el padre sabe que va a ser perseguido por esto.
Estamos ya trabajando en los centros de atención a la mujer, a través del gobierno federal, para llevar este programa y que las niñas desde chicas sepan. Y simplemente se le dice, corre. Si tú vieras la cantidad de niños que se asumen y se dejan pegar. Niños, tuve un chiquito en Chiapas que el abuelo lo maltrataba y le pegaba con un fuete y dijo, pero me tengo que dejar porque es mi abuelo. Dije, no, esa es una trastada. Tu abuelo a lo mejor no sabe que eso es una trastada porque a él se la hacían, pero tú ya lo sabes y tú ya eres diferente. Entonces, ¿puedo correr? Yo corro, si me meto bajo la cama mi abuelo no me alcanza. Pues órale. ¿Pero no estoy mal? No, no estás mal. ¿Infancia es destino? No me gustaría decirlo totalmente. Yo creo que el ser humano, mientras no cumpla 99 años, hay algo que hacer por él. Pero sí, cuanto más tierno eres, más te pegan las experiencias. Sin embargo, yo soy de la idea que siempre se está a tiempo de superar un obstáculo. Que las experiencias de dolor pueden ser grandes oportunidades de crecimiento. Y yo veo en estos niños que atendemos todos los días una raíz de bondad y una raíz sobre todo de resiliencia. ¿Qué es esto? La resiliencia es la capacidad de los seres humanos de crecer a partir de la adversidad, de ser más fuertes. ¿Por qué dos seres humanos que vivieron las mismas adversidades, uno se hunde en la depresión y el otro crece y se hace fuerte? La diferencia de esos dos seres humanos está en la resiliencia, en esa fuerza interna que te dice, yo no me voy a dejar. ¿Qué le dirías a la gente que está viviendo una situación de este tipo y que justamente le quieres inyectar ese granito para que se enamore de la vida, intente superarse y salir adelante, buscar ayuda, etcétera? Yo le diría que siempre se está a tiempo, que nunca se es tarde para salir adelante, que si se es niño, pues corres, saltas, te metes abajo de una cama. Y si eres padre o madre, no solo te salvas a ti, salvas a toda tu generación. Hay 1000 recursos, hay 1000 estancias, hay 1000 opciones para ayudar, solo es que tú lo decidas. Nadie puede hacer por ti lo que tú no hagas por ti mismo. De adultos también supongo que muchos se pueden volver ese papá que golpeaba, ese papá abusador, porque así lo vivieron y todavía no alcanzan a distinguirlos. No los disculpo bajo ningún pretexto, pero podría llegar a ser. Pero también puede ser la mamá que deja golpearse, la mamá o el papá abusado por su esposa, por los papás, por los hijos, etcétera. ¿Cómo los tratan? Obviamente nosotros no entramos en tema de adultos, los remitimos. Tenemos muchos contactos con asociaciones que trabajan codependencia, que trabajan abuso hacia mujeres. Pero lo que queremos es simplemente decir, tú no solo dices, bueno, yo me aguanto, pero tú eres responsable del mensaje que le das a esa niña. Si esa niña ve que a su mamá le pegan todos los días, pues va a esperar que le peguen a ella, lo va a asumir. Entonces es una responsabilidad mucho mayor. A estos padres los canalizamos. ¿Qué tan enfermo se encuentra nuestro país en términos de todo lo que de alguna manera todavía hacemos como papás, como hermanos, como hijos, para seguir haciendo que generaciones sigan viviendo en esta violencia? Me encantaría decirte que estamos bien, pero no. Tenemos una herencia de siglos de sentirnos de segunda categoría, de sentirnos menos, de si no somos güeritos, o si no somos extranjeros, o si somos, o sea, hasta para preguntar una calle decimos, perdone, la calle, o sea, pedimos perdón por todo. Nuestra autoestima ha estado baja como cultura y tenemos que cambiar esta filosofía. Yo me sentiría muy orgullosa si logro un cambio en unos cuantos mexicanos que a su vez lo transmitan. Tú eres valioso, mereces respeto, no tienes que pedir perdón, ni te mereces que te peguen. No permitas eso, porque entonces estamos combatiendo que se repitan estos patrones, ¿no? Si analizas la biografía de cualquier asesino, fue un niño maltratado. Entonces, no sirve un programa contra la delincuencia a nivel de cárceles y encerramientos. Sirve a nivel niñez, dale dignidad a este niño. ¿Cuántos niños han tratado? ¿Cuántos niños podrían haber cambiado en este momento? Bueno, ahorita te podría hablar de 15,000 niños, ¿no? En términos generales, con la herramienta Antenas. Con Escudo de Dignidad
pues muchísimos más, porque son 8,000 estancias infantiles en toda la República, y por lo menos con 20 niños cada estancia. Pero de manera directa por la Fundación es esa cifra más o menos. Vamos a la sección de los 7 pecados, habrá que relacionarlos como para ayudarnos un poquito más. Claro que sí. Sí. La avaricia. La avaricia refleja carencia y se combatiría a lo mejor con riqueza interna. Envidia. Envidia es baja autoestima y se compensaría con autoconocimiento de las fortalezas. Ira. Ira es frustración o miedo y se combatiría con valentía, con afrontar, con atreverse a fallar. Gula. Gula con carencia de afecto, con compensación de carencias. Y aquí tendría que ser pues con contacto, con afecto, con comunicación afectiva. Lujuria. Lujuria es insaciedad, es vacío, es buscar y nunca encontrar. Y se compensaría a lo mejor con ligar el placer físico con el emocional. Pereza. Pereza es depresión, pereza es agresión volcada hacia uno mismo. Y se combatiría con agresión, con enojarse. Enojarse sirve mucho para movernos. Soberbia. Soberbia con autoestima. La soberbia habla, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y se combatiría con reconciliarte con lo que sí hay, con lo que sí tienes. Invítenos nuevamente para acercarnos a través de la vía telefónica, las páginas en internet a este tipo de ayuda. Es www.antenasporlosninos.org y nuestros teléfonos son 5660-8763 o 5651-6988. Julia Borbolla, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ti. Media hora a veces no es suficiente y este es uno de los casos. Nos vemos la próxima pasada.